estoy haciendo un pequeño repaso porque hay gente que no vino a la última clase, pero estoy avanzando rápido. Dicho eso, la última clase, como les contaba, estaba hablando, ¿no es cierto?, eh, de los organelos, y les mostré este esquema y les dije que trataran de hacer un resumen. Entonces, rápidamente, porque no quiero detenerme mucho en esto, este esquema no me habla de la bacteria o de la célula procarionte. Este esquema me habla de la célula eucarionte. De la célula eucarionte. La célula eucarionte a la cual ustedes tienen que apuntar es la vegetal y la animal. La vegetal es una célula que se caracteriza por tener pared celular hecha de celulosa, que se encuentra por fuera de la membrana plasmática o celular, y esta célula vegetal tiene un organelo muy importante que se llama cloroplasto, que es una estructura de doble membrana, como dice el esquema, donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual, gracias a la luz solar, se utiliza energía, ¿no es cierto?, para poder fabricar moléculas orgánicas, como la glucosa, a partir de la fijación del dióxido de carbono o de la fijación de carbono inorgánico que se encuentra en el aire. Entonces, las células vegetales, las plantas, capturan el CO2 del aire junto con el agua, y gracias a la luz del sol pueden permitir, ¿no es cierto?, la síntesis de moléculas orgánicas. Y ese proceso se llama fotosíntesis, es un proceso anabólico, es un proceso de fabricación, de síntesis. Esa estructura no existe en las células animales, solo está en las células vegetales. Así como la pared, le acabo de decir que es una estructura de celulosa, que es un polisacárido estructural, que se encuentra exclusivamente en células vegetales y que conforma una pared rígida que se encuentra por fuera de la membrana celular o plasmática, y que es como básicamente de lo que está constituida la madera. Entonces es algo rígido, ¿se entiende? Eso no lo tiene la célula animal. Por otra parte, existe una estructura que se llama vacuola central, que es una gran bolsa llena de agua, es un organelo membranoso, una membrana que está llena de agua y que solo se encuentra en la célula vegetal, no en la animal. Ya, usted me dice, profe, pero también puede encontrarse en algunos protozoos. Es que, insisto, no estoy hablando de protozoos, no estoy hablando de hongos, estoy hablando de células animales y células vegetales, del reino planta y del reino animal. ¿Ya? Entonces, la vacuola central es una bolsa de agua, es un organelo membranoso de membrana simple que se encontraría solo en células vegetales y no en animales. ¿Ya? Ya, aquí me están haciendo varias preguntas. Sí, estoy grabando y las clases las van subiendo desfasadas, por lo menos 2 o 3 semanas desfasados, para incentivar la asistencia. Pero yo creo que eso lo pueden ir corrigiendo con el tiempo. Hay una persona que lo hace. Eh, pero no hay problema. Yo, como les dije, si se van liberando después los videos, yo les voy a avisar, ¿ya? De todas maneras, yo les puedo ir explicando las dudas que puedan tener, tengan o no relación con la clase, ¿ya? Así que yo no me voy a molestar porque usted me diga, hábleme de fotosíntesis. La fotosíntesis es un tema que vamos a ver nosotros en particular en una clase. Por ahora lo que le puedo decir es que es un proceso que es anabólico. Anabolismo es sinónimo de síntesis, es decir, donde es un anabolismo forma parte del metabolismo y consiste en todas las reacciones bioquímicas. Las que reciben ese nombre son todas las reacciones bioquímicas que fabrican algo, que a partir de lo inorgánico forman lo orgánico, o a partir de lo simple o de algo simple forman algo complejo. Entonces, la mayoría de las estructuras de las células eucariontes son anabólicas, y tiene algo de lógica porque los procesos que ocurren en la célula fundamentalmente son de síntesis o fabricación o creación. Cuando yo digo síntesis, usted me dice, ¿qué es síntesis, profe? Síntesis en biología es fabricar, crear, ensamblar. Por eso le hablaba de la analogía con una fábrica robótica, altamente robotizada, como son todas las fábricas de los autos actuales. La fábrica, no sé si han visto videos en YouTube, es espectacular, la fábrica de autos Tesla o de Volvo o de Suzuki o lo que ustedes quieran, tan altamente compartimentalizada y integrada. Francisca, sí le escuché. A ver, ¿qué preguntas están haciendo aquí? Varias preguntas. Sí, siempre se hacen las clases los días sábados de 12 a 1:30, excepto que haya un problema y les avisen con anticipación que la clase se corre o más temprano o más tarde, ¿ya?
Y en la tarde hay ayudantías o tutorías que parten a las 3 de la tarde, de física, biología y química. Ya, entonces, como le contaba, la fotosíntesis es un proceso, al tiro respondo a los peroxisomas, ¿ya? La fotosíntesis es un proceso mediante el cual usted, gracias a la luz del sol, extrae energía para poder fabricar ATP, que es la energía química de las células, universal de las células, y con ese ATP, con esa energía química, puede hacer síntesis de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, tales como el CO2 y el agua. Por lo tanto, estoy diciendo que la fotosíntesis usted necesita reactantes, que son CO2 y agua, y energía. ¿Y cuáles van a ser el producto? Glucosa y oxígeno, o moléculas orgánicas y oxígeno. Ya, ahí se lo resumí, pero de lo máximo que le puedo decir. Si sigo hablando más, entraría en fotosíntesis. No quiero meterme mucho en ese tema, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Respecto del peroxisoma que preguntaba aquí recién una chica, el peroxisoma es un organelo de membrana simple que funciona como un filtro, como un convertidor catalítico. Su función es neutralizar radicales libres de oxígeno que se producen producto de la combustión o de la respiración celular aeróbica en la mitocondria. Entonces, cuando usted tiene un proceso de combustión, usted está usando el oxígeno. A partir del proceso de combustión, usted tiene ruptura de enlaces químicos que forman las moléculas orgánicas, entonces usted las desarma. Un proceso de combustión es un proceso de catabolismo, de ruptura, de degradación de una macromolécula o de una molécula orgánica. Entonces, cuando yo le digo que tiene un proceso de combustión, evidentemente estoy diciendo que en el caso de la célula eucarionte usted necesita oxígeno, porque la combustión ocurre con oxígeno, como cuando usted quema un papel o prende fuego con el carbón. Entonces, el organelo donde ocurre esa combustión en presencia de oxígeno es la mitocondria. La mitocondria es un organelo de doble membrana que se encuentra en todas las células eucariontes. Es el motor de combustión interna donde se queman los macronutrientes, donde se quema la gasolina. La gasolina 95, 96, o sea, 93 y 97 octanos. La gasolina 97 octanos, o la más utilizada, sería la equivalente, o la que tiene mayor eficiencia energética, sería la glucosa, o sea, los monosacáridos, quiero decir. Entonces, los azúcares simples o monosacáridos se queman como combustible en un motor. Ese motor de combustión interna es la mitocondria. Y ahí, producto de esa combustión, se producen gases. Es igual que el motor de un auto. O una Toyotomi, o no sé, una estufa parafina, o una estufa leña, lo que usted quiera. Obviamente que pensando en una forma biológica, porque la parafina, la estufa leña o el motor de auto es diferente, pero estoy diciendo que el concepto a grandes rasgos es el mismo. En presencia de oxígeno, usted oxida y finalmente destruye una molécula y a partir de esa destrucción extrae energía. Esa energía que se extrae se utiliza para la síntesis de ATP. Se extrae calor y energía. Por lo tanto, el motor de la mitocondria produce calor y produce ATP, que es energía química, a partir de la combustión de las moléculas orgánicas, de los macronutrientes. ¿Ya? Y los gases tóxicos que se producen producto de esta combustión, que se llaman radicales libres de oxígeno, se van a metabolizar por los peroxisomas, que dije que era el filtro o el convertidor catalítico que transforman estos gases o estos radicales en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Por eso que se llama peroxisoma. Soma significa cuerpo en latín y peróxido viene de peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Es un compuesto químico cuya fórmula es H2O2. Es un antiséptico, se usa como antiséptico, como bactericida también. ¿Ya? Esto es tóxico igual, pero es menos tóxico que un radical libre. No sé si respondí la pregunta del peroxisoma. Sí, profe, A muchas Francisca gracias. Segovia, que me estaba preguntando. Ya, súper. Ya, entonces, vamos viendo, dijo el ciego. Ya, ¿qué tienen que saber aquí? En las funciones de la estructura y su función principal. Esto ya lo dije en la última clase, ¿ya? Entonces, ribosomas, que son complejos supramoleculares, igual que todos los centriolos y que el citoesqueleto y silo y flagelo. Ribosomas, síntesis de proteínas. Centriolos, ensamblaje y desensamblaje de microtúbulos. Ensamblaje y desensamblaje de microtúbulos. Los microtúbulos son fibras del citoesqueleto.
Los centriolos participan en la división celular, mitosis y meiosis. La división celular, me refiero a la repartición de los cromosomas entre las células hijas que se están dividiendo. La división entre las células hijas que se están dividiendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego, el citoesqueleto, obviamente, si los centriolos participan en la formación de los microtúbulos que participan en la división celular, ya sea la mitosis o la meiosis, con la formación del uso mitótico o uso meiótico, uso con H por si acaso, el citoesqueleto tiene que ver con la forma, con el sostén de la célula, con el anclaje de la célula, con el transporte intracelular o interno de la célula y con el movimiento de la célula. Ahí el protagonista principal son los microtúbulos. Luego tenemos los cilios y flagelos, que son también complejos supramoleculares, formados fundamentalmente por microtúbulos. De hecho, en la base de cada cilio y cada flagelo hay un centriolo. ¿Cuál es la función de cilios y flagelos? Movimiento celular. Esto ya lo pasé, ¿ya? Así que estoy diciendo la función principal a grandes rasgos, como repaso, si quieren profundizar en esto ya tendría que hacer una clase aparte, o quizás más adelante podemos hacer sesiones de repaso hacia fin de año. El año pasado lo hicimos así. Entonces ahí los podemos tratar de nivelar a los que quedaron colgados, ¿ya? El núcleo, ustedes saben que es el centro de organización de la célula. Ahí se encuentra el ADN y se encuentra en forma de cromatina, que es un complejo supramolecular de ADN enrollado en carretes o proteínas de enrollamiento o condensación que se llaman histonas con H. Histonas, tal cual como lo deletreo, pero con H. H-I-S-T-O-N-A, histonas. La cromatina, entonces, como les dije, está acá almacenada en el núcleo, el ADN comprimido. Ahora, no todo el ADN se encuentra comprimido. Hay una parte que se encuentra sin compresión. Esa parte sin compresión se llama nucleolo. Y el nucleolo es donde se forman los ribosomas, o donde se permite la formación de los ribosomas. Y ahí está ocurriendo la expresión de la información genética. Porque el ADN que se encuentra libre de proteínas se puede leer y se puede traducir. Pero si se encuentra comprimido o enrollado, no lo puedo leer. Ya, pasemos a los organelos de membrana simple. Tenemos el retículo rugoso, síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque tiene ribosomas. Entonces, retículo rugoso, síntesis de proteínas de exportación y de membrana. Vuelvo a repetir, síntesis de proteínas de exportación y de membrana. Retículo liso, síntesis de lípidos, esteroides, por ejemplo, de membrana o de exportación. Cuando me refiero a exportación, me refiero a que salen hacia afuera de la célula. Aparato de Golgi, síntesis de azúcares, formación de glicoproteínas o glicolípidos de membrana. Una glicoproteína es una proteína que usted le enchufó un azúcar. Y un glicolípido es un fosfolípido al cual usted le conectó algunos azúcares. El aparato de Golgi se encarga de la secreción celular. Y también forma los lisosomas, que son los estómagos de la célula. Son como bolsas membranosas de membrana simple que contienen enzimas digestivas, que son como tijeras que degradan todas las macromoléculas orgánicas porque hacen catabolismo. Si ustedes se fijan, acá tengo un organelo catabólico por excelencia. El lisosoma es un organelo que hace catabolismo, o es un organelo que hace catálisis por excelencia, porque tiene enzimas digestivas, o sea que hace catabolismo fundamentalmente. Entonces, si ustedes se fijan, casi todos los organelos son de síntesis. ¿Cuáles son los organelos que son o que tienen funciones de destrucción, o catabolismo, o lisis o ruptura? ¿Cuáles son esos organelos? Serían la mitocondria, en parte, porque también ahí tiene síntesis, ahí se forma el ATP, ya lo dije recién, pero hay destrucción, porque les dije que es un motor que quema los macronutrientes, y el lisosoma. Pero todo el resto son funciones de síntesis. Ya, está el peroxisoma, que ya, ya lo dije, y la vacuola. ¿Ya? Ya, ¿saben qué? Les voy a poner una pregunta. Dejemos de... les voy a poner una pregunta para aplicar al tiro esto. Ya, pongan atención aquí. ¿Cuál es el...? Ya, fíjense bien. Pregunta PSU oficial DEMRE, admisión 2014.
Da lo mismo el año, yo sé que es un poco antigua, pero en el fondo el DEM reusa sus formatos, el DEM reusa su base de datos de preguntas y las remaquilla, le hace unos arreglos cosméticos y luego se las pone a ustedes en la PTU. Porque es la misma base de datos. Aquí tienen una pregunta concreta y que ya fue una pregunta real, en una prueba real, de organelos. Así que aquí tienen que aprenderse lo que ya les dije, apréndanse las funciones. Aquí están preguntando por la ruta de secreción de productos de exportación. Porque si yo fabrico una proteína, usted me dice, profe, no recuerdo eso. Si yo fabrico una proteína, la proteína se fabrica en el retículo rugoso, lo dije en la última clase. La proteína se fabrica en el retículo rugoso, lo dije en la última clase. El retículo rugoso es una estructura que se encuentra rodeando al núcleo y está lleno de ribosomas. Ahí ocurre la síntesis de las proteínas porque los ribosomas son los complejos supramoleculares que se encargan de la síntesis de proteínas. Más del 90% de los ribosomas se encuentran en el retículo rugoso. Entonces, la proteína se sintetiza ahí y luego tiene que avanzar hacia el liso. Y usted me dice, ¿por qué avanza hacia el liso? Porque el liso, en el fondo, es la continuación del rugoso. Es como si fueran una sola cosa. ¿Ya? Los clasificamos como si fueran cosas distintas, pero es como si fuera la misma cosa. Se llama liso porque no tiene ribosomas y en su interior hay enzimas que se encargan de la síntesis de esteroides o de fosfolípidos de membrana. ¿Ya? Luego, si yo la proteína la fabricara en el rugoso y luego pasamos al liso, tenemos que transportarla al Golgi, donde en el Golgi va a ocurrir el procesamiento final de ese producto para que lo meta dentro de una vesícula de secreción o de exportación que la va a transportar hacia la membrana, o una vesícula secretora que la va a transportar hacia la membrana y luego es exocitada, o sea que la célula la vomita. Bueno, acá sale que el aparato de Golgi también está involucrado en las rutas de endocitosis o de incorporación de productos que vienen desde afuera de la célula, los une a los lisosomas que son como los estómagos para hacerle digestión celular. Así que el Golgi tiene que ver con el tráfico, es una central de encomiendas, es como una central de delivery. Las cosas que salen y las cosas que entran tienen relación con el Golgi. Ya, pero en el fondo lo que estoy diciendo es, si usted fabrica algo en el RER, tiene que pasar por el REL y de ahí al Golgi, de ahí para una vesícula de secreción y para afuera. Si fabrica algo en el REL, tiene que pasar al Golgi, de ahí para una vesícula de secreción y de ahí hacia afuera o hacia la membrana. Ya, volvamos a la pregunta. ¿Se entendió entonces cuál es la correcta? Después de toda esta cháchara que le acabo de decir. Sí, sí, sí. Ya, entonces, vamos aterrizando esto. Chicos y chicas, es súper importante que tomen conciencia de esto. Esta materia se pregunta, ¿ya? No es que usted me diga, no, es que puede ser que no. Se pregunta. ¿Cuántas preguntas le pueden hacer ustedes en el común? Depende, porque el DEMRE nos dice que va a preguntar una de bacteria, una de organelo, otra de ciclo celular, otra de meiosis, no sigue un itinerario. Pero cuando pregunta estos temas, puede preguntar una o dos preguntas en el módulo común obligatorio. Si usted va a dar mención, obviamente le van a preguntar más de estos temas, más de este tipo de estas preguntas en particular. ¿Ya? Otro ejemplo. La correcta es la D, muy bien. Retículo rugoso, retículo liso, complejo de Golgi, exocitosis, muy bien. Esa es, súper. Ya, vamos a ver otra. PSU, veamos. Ya, esta. Esta pregunta. Esta es una PSU del año 2015. Igual no sirve, no es PTU, pero es PSU. ¿Ya? En el fondo son preguntas de EMRE. Fíjense bien, aquí estas preguntas las pueden modificar, insisto, ¿ya? Levemente, pero el formato general de la pregunta se mantiene. Dice, si se bloquea la acción de las enzimas del retículo liso, si se bloquea la acción de las enzimas, o sea, de las proteínas que eh, están dentro del retículo liso para hacer síntesis de algo. A todo esto hago un paréntesis. Todos los organelos tienen enzimas. Todos los organelos membranosos, todo lo que he estado hablando hasta el momento, lo que dije de la mitocondria, el cloroplasto, los peroxisomas, el retículo rugoso, liso, el Golgi, todos tienen enzimas.
¿Por qué? Porque las enzimas son fundamentales para el metabolismo. Las enzimas son fundamentales para el metabolismo. Las enzimas cumplen funciones, son como la maquinaria robótica que ensambla cosas o que desarma cosas. Por eso les decía que los lisosomas tenían enzimas digestivas, o sea, eran como robots que destruyen cosas. Mientras que el retículo liso, el Golgi, Ah, el peroxisoma, ah, tienen enzimas, el retículo liso, el Golgi, etcétera, tienen enzimas que son de síntesis, de fabricación, de creación, ensamblan cosas, son robots moleculares que ensamblan cosas, fabrican cosas, hacen síntesis. Ya, cuento corto, ¿cuál es la 7? Muy bien, muy bien, Josefina. A ver, es que aquí, ¿cuál me dijo? Estoy perdido en el chat porque hay varios que me contestaron de la pregunta anterior. De la pregunta anterior estaban todos correctos los que me dijeron. En esta, no, en esta, a ver, vamos viendo. Proteínas de membrana, las que fabrican las proteínas de membrana es el retículo rugoso. Es verdad que tiene que pasar por el liso, pero ¿quién? Aquí hay una persona que contestó bien, que es Carlos. Matilde, sí, bien. Aquí tienen que acordarse, ¿para qué sirve el retículo rugoso? Síntesis de proteínas de exportación y de membrana. ¿Para qué sirve el liso? Síntesis de lípidos, esteroides de exportación o, que son grasas, son derivados del colesterol, como las hormonas sexuales, como los estrógenos, y fosfolípidos de membrana, ¿sí? Y luego el Golgi, síntesis de azúcares. La respuesta aquí es B, fosfolípidos, porque el liso se encarga de la síntesis de lípidos. Ya, ¿los demás entendieron o no? Aquí es organelo, función. Usted me dice, pero profe, en Bolina la perdí lo de la enzima. Lo de la enzima quizás como para, volar la perdí, no sé, pero en el fondo me estaban preguntando, ¿para qué sirve el liso? Eso me están diciendo. ¿Qué pasa si usted bloquea el liso? ¿Se entendió? En traducido en español. Ya, vamos avanzando entonces. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una Eh, consulta entre medio? sí, por supuesto, pregúnteme lo que quieran. Eh, en una me acordaba que uno de los retículos también está encargado así como de detoxificar así como sustancia extraña, así como que la célula no reconocía, pero no me acuerdo si era el liso o otro. Sí, muy bien, Tania. Efectivamente, otra función del retículo liso es la detoxificación celular. Si ustedes buscan en internet, busquen el sistema de las enzimas de el P450 se llama. Es un sistema enzimático. Googleenlo y lo van a encontrar, ¿ya? Aquí, como les dije, podríamos hablar de tantas cosas, pero lamentablemente tenemos que hipersimplificar los contenidos, ¿ya? Entonces, el sistema de las P450 es un sistema enzimático que está en el liso y se encarga de la detoxificación celular. Por lo tanto, efectivamente, cuando ustedes vean los fármacos, las cajas de los fármacos o de los remedios, el que quiera estudiar farmacología el día de mañana o quiera, ¿no es cierto?, aprender algo de la ciencia de la salud o quiera entrar a estudiar algo, va a tener que estudiar farmacología y van a ver este sistema enzimático con mayor detalle. De hecho, la mayoría de los medicamentos son procesados en el retículo endoplasmático liso del sistema de las P450 en las células del hígado. Las células del hígado, ¿no es cierto?, tienen como gran desarrollo este sistema enzimático en el liso. El liso está súper desarrollado. El hígado, acuérdense que es como el gran detoxificador del cuerpo de nosotros. Así que cada droga que ustedes consuman, sea lícita o ilícita, se va a neutralizar o degradar en este sistema enzimático del liso. ¿Ya? Por lo tanto, es un sistema enzimático que es saturable, que es otro gran tema que vamos a mencionar en biología que explica también la farmacocinética de los medicamentos, o la vida media de los medicamentos también. Ya, pero en fin, no nos vamos a meter en cuestiones que... La idea entonces, por ahora, es que se aprendan que el liso, como bien decía Tania, es detoxificación celular y, por otra parte, síntesis de lípidos. De hecho, esta pregunta se podría modificar de varias formas. Yo les podría preguntar, por ejemplo, tengo una glándula de un animal que produce esteroides sexuales.
Entonces yo les pregunto, ¿qué organelo tiene que estar bien desarrollado en esas células de esa glándula? Vuelvo a repetir, tengo una glándula sexual de un animal, de una hembra, pongamos, no sé, un mamífero, los ovarios, por ejemplo. Entonces me preguntan, ¿qué organelo debe estar desarrollado en las células de esa glándula en alta proporción? ¿Qué organelo tiene que estar desarrollado? Si tengo una glándula sexual que produce esteroides sexuales, o sea, hormonas sexuales derivadas del colesterol, que son grasas, como la testosterona en los machos de mamíferos, ¿no es cierto? O en los seres humanos, o los estrógenos y la progesterona en las hembras de mamíferos. Entonces usted me tiene que decir cuál organelo, el retículo liso, porque el retículo liso es de la síntesis de lípidos o esteroides. ¿Se entiende? Esa es otra forma, es la misma pregunta, pero dicha de otra manera. Entonces, que no les vayan a revolver el gallinero cuando les pongan este tipo de preguntas. Tienen que estar bien claros. Estructura, función. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué quería ver hoy día? Hoy día quería ver, se me revolvió el gallinero de mi cabeza con lo que quería. Ah, quería ver membrana. Eso es lo que íbamos a ver hoy día, membrana. Ya. Entonces, eh, veamos membrana. Ya, acá tienen la membrana. La membrana plasmática o celular, eso es lo que voy a ver. Si ustedes se fijan, la membrana celular o plasmática se caracteriza por ser una estructura fundamentalmente lipoproteica. Es un sándwich de fosfolípidos que forman una bicapa. Yo expliqué esto de los fosfolípidos en una clase anterior, así que, pero en fin, ya. Una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos son detergentes, porque tienen una cabeza polar y tienen unas patitas de ácidos grasos que son repelentes del agua o hidrofóbicas. Fobia del agua, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la matriz de la membrana o el grueso de este sándwich es grasa, son ácidos grasos. De hecho, se inserta el colesterol. Ahí tienen el colesterol insertado, que es un esteroide. El colesterol solo se encuentra en las membranas biológicas de las células del reino animal. El taxón o la clasificación taxonómica animal diferencia de cualquier otro reino, protista, hongo, planta, bacteria o monera, porque tienen colesterol. El colesterol sirve para dar estabilidad mecánica a la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática, como les dije, fundamentalmente es una estructura hecha de fosfolípidos, pero los fosfolípidos son súper dinámicos y dan una constitución fluida a la membrana. Vale decir que no es algo sólido. Los fosfolípidos forman una especie de fase líquida o semiacuosa o semilíquida. Entonces, la membrana no tienen que imaginársela como algo que es rígido, tienen que imaginárselo como algo fluido, como algo que es casi como estado líquido. Obviamente, las proteínas le dan mayor solidez a esta estructura, porque yo tengo proteínas insertas en la membrana. Pueden ser proteínas transmembrana que atraviesan de lado a lado la bicapa, grasa, ¿no es cierto?, a través de canales transportadores, que son verdaderos túneles que transportan sustancias, o a través de proteínas integrales que funcionan como receptores, como interruptores o switch, que usted prende o apaga desde afuera de la célula. También hay proteínas periféricas, y acá están los oligosacáridos, que se unen a proteínas o lípidos, fosfolípidos, que yo les dije que se formaban en el Golgi, que eran las glicoproteínas o glicolípidos. Estos azúcares solo se encuentran en la membrana, no existen glicoproteínas o glicolípidos dentro de la célula, están siempre en la membrana plasmática, que es el límite que separa el medio interno del externo de la célula, y siempre están mirando hacia el extracelular. Por lo tanto, la membrana es asimétrica en su constitución. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya, pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasa si agarro una célula, ya sea un óvulo, por ejemplo, y lo pincho con una microaguja o una micropipeta, y luego la saco? ¿Se hace un hoyo? Vuelvo a repetir. ¿Qué creen ustedes que pasa si yo tengo una célula, o un óvulo, o cualquier célula, y la pincho con una micropipeta o una microaguja y luego la saco? ¿Se hace un hoyo y sale el agua por ahí? ¿Se desinfla la célula como si fuera un globo? ¿Por qué no? ¿Cuál es el argumento que tiene relación con lo que estamos hablando?
La membrana se va como a adaptar al tamaño de la aguja, la va a dejar pasar a lo mejor si hay mucha fuerza, pero cuando salga se va a volver a cerrar. Ya, bien, Carlos, sí. Porque en el Porque fondo, ya todos me están perdón, respondiendo, sí, súper. No, dígame nomás. Josefina, que, hable. que como es una membrana fluida, no es que esté como que cerrada, no es como que algo, como un papel, ¿cachai? Que como que no tiene sólido completamente. Y al ser fluida tiene como espacios en donde pueden pasar cosas. Ya, muy bien, excelente. Ustedes han dado la respuesta. Catherine, miren lo que está diciendo Catherine aquí en el chat. Justamente todo lo que ustedes están diciendo es real y se explica por el modelo de mosaico fluido. La membrana es un fluido, se comporta como un líquido. De hecho, en la fertilización in vitro yo puedo meter un núcleo de un espermatozoide dentro del óvulo y a través de una micropipeta la meto pincho el ovocito, le meto el núcleo adentro, luego saco la microaguja o la micropipeta y no pasa nada, porque se comporta como si fuera agua o un fluido o un aceite. Si yo meto mi mano en el agua, adivinen qué pasa. Cuando meto mi mano en el agua, las moléculas de agua se van haciéndose a un lado. O sea que el cuerpo va desplazando las moléculas. Luego, si ustedes sacan el cuerpo, sacan la mano, sacan el objeto, lo que sea del agua, se vuelve a restituir. Las moléculas vuelven a componer, ¿no es cierto? No queda un hoyo en una piscina o en un balde de agua cuando ustedes meten la mano o meten una piedra. Aquí lo mismo pasa. La membrana plasmática o celular tiene fosfolípidos. Si usted mete una aguja, los fosfolípidos se hacen a un costado para que vaya metiéndose la aguja y luego se saca la aguja y los fosfolípidos vuelven a restituirse. Se comporta como si fuera líquido, acuoso. ¿Se entiende? Entonces esto es genial. Entonces, el problema es que no puede ser muy fluido, ¿se entiende? Tiene que tener una cierta estabilidad estructural o mecánica. Es por eso que le vamos a meter colesterol entre medio de las patas de los fosfolípidos, porque no puede ser tan fluida. Tiene que tener algo de solidez, por así decirlo. Busquen, por favor, en Google ahora mismo, porque si no yo tendría que estar sacando las múltiples pantallas, ¿ya? Busquen en Google ustedes mismos, en su celular o en su pantalla, busquen fertilización in vitro GIF o GIF de fertilización in vitro, ¿ya? Y les va a salir unos GIF, unos animados. Yo no sé por qué nadie ha hecho estos stickers. Hay sticker GIF, podrían hacer un sticker de una fertilización in vitro. Sería como un poco ñoño, por así decirlo, lo dicen, pero no sé. El fanático de la biología o no sé, de la ciencia, es como si mandara un sticker de un hoyo negro, de las típicas imágenes así de la película Interstellar. Por ejemplo, el que es fanático de la física o de la astronomía, mandara sticker con estrellas, no sé, con Sagitario A. Ya, en Instagram está lleno también de videos de fertilización in vitro donde salen aumentados, están grabando con microscopio electrónico y son videos cortos y muestran cómo, de hecho uno puede ver cómo insertan el núcleo del espermatozoide del padre dentro del ovocito. Es genial, así que les recomiendo que lo vean en Insta, en YouTube o como les dije en Google, busquen GIF y les va a salir esta cuestión que estoy diciendo. Ya, entonces, quedó claro que es súper fluida y flexible. Fíjense que aquí tengo microfilamentos, o sea, tengo citoesqueleto que está insertando o enganchando como un andamiaje interno a las proteínas integrales o periféricas de la membrana. Por lo tanto, las proteínas no es que estén flotando, sino que gran parte de ellas se encuentran enganchadas al citoesqueleto. Así que igual hay una cierta estructuralidad. Usted no me puede decir, no, las proteínas van bailando para ahí, porque imagínense que esto se comportara como un océano. De hecho, yo creo que si uno mirara el microscopio de la membrana, se vería como un océano. Sería genial. Es como, a lo mejor usted vería olitas de como que va avanzando una ola a través de los fosfolípidos. Y las proteínas también, la mayoría se puede mover a diestra y siniestra. Los fosfolípidos giran en torno a su eje, se mueven a la derecha, a la izquierda, tienen movimientos de rotación y traslación molecular, ¿ya? Y las proteínas también se pueden desplazar, pero como les dije, hay una gran parte que se encuentra anclada a los microfilamentos del citoesqueleto. Por lo tanto, la célula ordena las proteínas, no las tiene en cualquier parte, ¿ya? No es que todo esté flotando y moviéndose como si fuera un desorden. No sé si quedó más claro el tema de la membrana. En fin.
aquí tienen una clasificación como un esquemita que muestra cómo la membrana está constituida por fosfolípidos, como les dije, fundamentalmente proteínas, y por azúcares, que se encuentra hacia el extracelular. Entonces, fundamentalmente es una estructura lipoproteica, una bicapa de fosfolípidos o un sándwich de fosfolípidos más proteínas insertadas en ella. Y una de las funciones principales que ocurren en la membrana, sí, pues esto es lo que usted tiene que hacer. De hecho, así como ustedes ponen póster, yo nunca fui fanático de los pósters, pero hay gente que tenía muchos pósters, no sé, pues de películas, el que es otaku para sus cosas o más le gusta el anime, no sé, pues tiene lleno, puede tener llena la pieza de los personajes favoritos de las películas más, o de los animes, ¿no es cierto? O, más, o lo del manga, no sé, o de las películas también, hay los fanáticos de los Marvel, qué sé yo, no sé, pues, pueden tener lleno de cosas, pero en este momento igual sería bueno para que ustedes estudiaran, que sacaran los carteles que tienen, que los desconcentran para el estudio, por un tiempo por lo menos, y los colocaran POSIT, colocaran esquemitas, cosa de ir memorizando las cosas que ustedes no manejan, sobre todo los que tienen vacío, ¿sí? Claro, bandas de rock, no sé, pues bandas de rock, eh, o de música también, o al que le gusta el arte, ya está bien, si lo pueden hacer. Pero yo digo que aparte de eso, pueden colocar ustedes, eh, ¿cómo se llama? Esquemas, ¿ya? Claro, súper. No, yo encuentro que una mejor plantilla, no sé, yo tengo esto, yo les puedo mandar después, si quieren, me escriben al correo y yo les mando las diapositivas. La semana pasada se las mandé a algunos. Ya, entonces, ustedes pueden hacer esto en Word, o sea, en PowerPoint o donde quieran, y después lo dibujan o lo imprimen o qué sé yo. Claro, porque así es lo mejor, así se traspasa la información a la memoria a largo plazo, porque usted está involucrando su inteligencia, está haciendo un producto, está usando sus manos, está pensando. No es como lo leí nomás y chao, sino que para recordarlo tenemos que hacer un proceso. Y si usted lo vuelve a ver constantemente, eso se fija en la memoria. Es como cuando ustedes usan un número de teléfono de manera frecuente, o un root, y tienen que usarlo, y tienen que darla, o una clave, por ejemplo, una clave. Si yo pongo una clave una vez, nunca más no me la aprendí porque el computador me la guardó, se me va a olvidar. Tengo que yo tener uso constante. Ahí le comparten, por favor, hay unos grupos ahí de WhatsApp, ya ahí le comparten, ya. Ya, chicos, chicas, aquí la idea es que entiendan que el transporte se divide en transporte que gasta energía y el transporte que no gasta energía. El que gasta energía se llama activo y el que no gasta energía, porque va a favor de una fuerza, se llama un transporte pasivo. Y este transporte se clasifica en dos categorías: simple y facilitado. Difusión simple y difusión facilitada. ¿Ya? Difusión simple y difusión facilitada. Mientras que el transporte que gasta ATP, vaya o no en contra de un gradiente de concentración o de una fuerza, se divide en bombas ATPasa y transporte en masa. Ya, pero yo les voy a dar aquí, les voy a dar mi correo. Por último, yo le mando al administrador después, o ustedes le escriben al Insta para que la agregue. Yo por lo menos les puedo mandar las diapos, ¿ya? Ya, entonces, como les dije, el transporte en masa es el transporte para moléculas de alto peso molecular, o sea, macromoléculas orgánicas. Es siempre un transporte activo y se divide en lo que se va hacia afuera, o sea que la célula libera, exo es hacia afuera, y endo es hacia adentro, ¿sí? O sea, lo que va hacia adentro, lo que la célula incorpora. Ahí tengo dos categorías: fagocitosis y pinocitosis. En Instagram hay un joven que se llama Fernando y Elizabeth. Creo que están ahí agregados. No sé. O si no, le escriben nomás y ahí les va a aparecer ahí automático. Gracias, Mauder.
Ya, ¿les quedó claro entonces que hay un transporte que puede ser con gasto de energía y sin gasto de energía? Y el sin gasto de energía se subdivide en estas dos categorías, difusión simple y facilitada. ¿Ya? La difusión simple es el movimiento de las sustancias a favor de una fuerza, de donde tengo más sustancia hacia tengo menos sustancia. Es como cuando usted coloca un endulzante en un vaso de agua, o coloca una tinta china, una gotita de tinta china, o de tinta, o de témpera, no sé, en un vaso con agua. Entonces, las moléculas difunden y se tratan de repartir homogéneamente en el recipiente. Eso se llama difusión simple. En el caso de la difusión facilitada, usted tiene lo mismo. Hay una sustancia que se va a distribuir homogéneamente a través de una membrana, pero necesita de una proteína transportadora o de una puerta para que las sustancias puedan moverse. Es como las personas que quieren entrar al metro en horario punta. No, en horario punta no. En horario no punta, o sea, en horario normal, quiero decir. Entonces las personas se mueven siguiendo una fuerza, un gradiente, una fuerza, una tendencia, y entran a través de las puertas. Es como en las casas. Las casas, uno quiere entrar a una casa y entra a través de la puerta o de una ventana. En cambio el aire se puede meter por la rendija. El aire usa difusión simple porque se mete por cualquier rendija, incluso aunque estén cerradas las puertas y las ventanas. Pero las personas necesitan entrar por una puerta. En ambos dos casos podríamos decir que nos estamos moviendo a favor de una tendencia o una fuerza que no gastaría energía por la casa, digamos. Pero en un caso usted usa una puerta y en el otro caso no se usa la puerta, se usan las rendijas, los hoyitos que están debajo de la puerta o las ventanas. La más utilizada es que depende. No son tantas las sustancias que hay por difusión simple, son pocas. Así que si fuera por diversidad de sustancias, tendríamos que decir que la facilitada es como la más utilizada. Por diversidad de sustancias. Ya, pero lo vamos a explicar ahora, ¿ya? Ya, este es el esquema general. Entonces, voy a explicar ahora. Ya, acá hay como hay un desglose. Acá hay como una especie de desglose de el transporte que le estaba explicando recién. Por ejemplo, acá dice transporte activo por proteínas transportadoras y acá dice transporte pasivo por proteínas transportadoras. Y como que se repite un poco lo que sale aquí. Eso lo voy a explicar igual, ¿ya? En realidad no sé si es bueno ponerles esto, ya, pero en fin. Entonces, como les dije anteriormente, nosotros tenemos un transporte activo que es mediado por proteínas y hay un transporte pasivo que puede ser por difusión simple, donde las sustancias se mueven por las rendijas de la membrana, o un transporte que utiliza una puerta, ya sea para que una sustancia se meta dentro de la célula o una sustancia salga. Y dependiendo de cómo es esa proteína transportadora, yo voy a clasificarla según algunas categorías. ¿Ya? Por ejemplo, si yo meto dos sustancias hacia adentro de la célula, se llama cotransporte. Independiente si es activo, si es con gasto de ATP o si es sin gasto de ATP. El ATP, para el que no lo sabe, es un nucleótido de adenosina trifosfato que contiene energía química en cada enlace de cada fosfato. Entonces es muy energético, eso se traduce en energía. Cuando uno rompe el ATP libera calor y energía. Y eso sirve para hacer procesos. Entonces, como le dije anteriormente, yo puedo tener una proteína transportadora que hace cotransporte, pero que puede ser activa o pasiva. O sea, que puede gastar ATP o puede no gastar ATP. Así que si yo les digo en una prueba, tengo una proteína cotransportadora, y no les digo nada, entonces usted me puede decir, bueno, si me dice usted que tiene una proteína cotransportadora, me queda claro que es una cuestión que es una puerta que está en la membrana que permite entrar dos cosas al mismo tiempo, o sacar dos cosas al mismo tiempo, no sabemos, pero es una cosa que mete dos sustancias o saca dos sustancias, dependiendo, y que no sabemos si es con gasto de ATP, o sea activa, o sin gasto de ATP, o sea pasiva. Si yo les digo que tengo una proteína cotransportadora seca, no le estoy diciendo nada, porque podría ser una proteína, como les digo, que hace transporte activo o pasivo, o que esté sacando o metiendo cosas. No sabemos, tendríamos que precisar.
Antiporte significa que es un cotransporte, pero que es antiporte, o sea, una sustancia se mete y otra se saca. Y tengo antiporte, donde una sustancia se mete a través de una puerta y otra se mete dentro de la célula y otra sale. Tengo un antiporte activo y tengo un antiporte pasivo. Un antiporte con gasto de ATP y un antiporte sin gasto de ATP. Ya, entonces aquí necesito que use la imaginación, porque las animaciones Flash que antes proyectaba aquí me las eliminaron, porque tenía una página donde tenía animaciones Flash y el Flash dejó de ser útil en el Explorer. O sea, en el Google, en el buscador. Entonces, no tengo una animación precisa de esto, ¿ya? Pero la idea es que, no sé si alguna vez ustedes han visto las puertas giratorias que hay en los bancos o en estos edificios grandes, son como unas puertas giratorias. Las películas también, el que nunca la ha visto en las películas, son como estas típicas puertas que son como hélices y que son de vidrio. Entonces, mientras una persona entra, la otra sale. Y los cabros chicos siempre les encanta girar en esa cuestión. Los cabros chicos se quedan pegados en esas puertas. No sé si la han visto alguna vez. Son unas puertas giratorias. Entonces, cuando una persona entra, la otra sale. Ese es un ejemplo de proteína antiporte. Porque al mismo tiempo que una persona entra, la otra sale. Ya. Eh, entonces, ya. Entonces, como les contaba anteriormente, el transporte se puede clasificar, como les decía, en transporte activo o transporte pasivo, ¿sí? Transporte activo o transporte pasivo. Entonces usted me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el activo y el pasivo, profe? El transporte activo es un transporte que necesita gastar energía obligatoriamente. El transporte activo es un transporte que necesita gastar energía obligatoriamente. Necesita gastar energía obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es como que usted fuera en contra de una fuerza. Ejemplo, si yo quiero meterme en hora punta a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, no sé, en el metro de Santiago, cuando vienen los carros llenos de gente y hay más gente que quiere meterse, entonces yo voy a tener que meterme a la fuerza. Con o sin coronavirus, o con o sin pandemia, la gente lo hace igual, ¿sí? Entonces la gente se mete y se hacina y tiene que meterse a la fuerza, o sea, tiene que ir en contra de una fuerza. Antes de la pandemia era más dramático esto, porque la gente incluso se empujaban y se apretaban más y se agarraban algunos se agarraban a pelea o se ponían a pelear o discutir por eso. Porque era como que ya no cabe nadie más, igual se mete gente. Entonces se meten a la fuerza, ¿se fijan? O sea, en contra de una fuerza. Por eso es que hay que gastar energía. Pero si yo tengo el metro vacío o desocupado, no cuesta nada ingresar. ¿Me siguen? Eso sería ya un tipo de ejemplo de transporte pasivo. El transporte pasivo no gasta energía porque va a favor de una fuerza. O no hay una fuerza que se oponga. No hay una fuerza que se oponga a ese movimiento. ¿Quiere dibujar? Tengan cuidado porque se puede dibujar aquí también. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, tenemos difusión simple, ¿sí? Difusión simple es un tipo de transporte que no consume energía, ¿de acuerdo? Difusión simple es un tipo de transporte que no consume energía. Entonces, la difusión simple significa que las sustancias se mueven según una fuerza, o una concentración, o un gradiente químico, o un gradiente eléctrico. Por ejemplo, ¿cómo los gases se mueven a través de nuestras células? Por difusión simple. De hecho, si ustedes se fijan, el oxígeno entra a nuestros pulmones gracias a que la presión parcial de oxígeno en el aire es mayor que la que tenemos en el interior de nuestra sangre y mucho mayor que la que tenemos en nuestras células. Por lo tanto, hay un gradiente. Gradiente significa diferencial de concentración o de presión. Hay un gradiente, un diferencial de presión o un diferencial de concentración que hace que el oxígeno se mueva desde afuera de la célula, o sea, desde el aire, del ambiente, hacia el interior de nuestro cuerpo. Usted hace el esfuerzo de meterlo por los pulmones, pero en el fondo, una vez que está en el pulmón, en el alveolo, el aire, el oxígeno difunde desde la cavidad alveolar de las vías aéreas hacia la sangre. Y difunde ¿por qué? Difunde porque hay un gradiente de concentración que le permite entrar.
Porque hay una fuerza, está en mayor presión en el aire y por ende en nuestra vía aérea que dentro de la sangre. Así que por eso ingresa. En cambio, si usted subiera, si usted subiera a la cima del monte Everest, donde la presión parcial de oxígeno es muy baja, el tema ahí es que el aire no difunde fácilmente a nuestras células. Por eso es que tiene que andar con un respirador. A 10.000 metros de altura usted pierde la conciencia. Si un avión se despresuriza a la altura en la cual vuelan los vuelos comerciales, usted pierde la conciencia automáticamente. Y usted me dice, ¿por qué? Porque la presión parcial de oxígeno a 10 kilómetros de altura no es suficiente para que el oxígeno entre a nuestra sangre y de ahí a nuestras células. Vale decir, la presión que nosotros tenemos dentro de nuestras células y dentro de nuestra sangre es mayor que la que hay a 10 kilómetros de altura. Por eso que no podemos vivir a 10 kilómetros de altura o ir en un globo ahí y estar a 10 kilómetros de altura. No morir, no, sería la muerte, el ahogamiento, ¿entienden? Ya, entonces, ¿por qué el CO2 sale de nuestras células? El CO2 sale de nuestras células porque hay mayor presión de CO2 en las células que en la sangre venosa, y en la sangre venosa hay mayor presión de CO2 que en el aire. Por eso es que sale hacia afuera el CO2. Por eso es que sale hacia afuera el CO2 sin problema, porque hay una fuerza que lo impulsa a salir, que en el fondo es un diferencial de concentración o un gradiente. Entonces, si ustedes van a favor de esa fuerza, es difusión simple. Y los gases son moléculas de bajo peso molecular, son moléculas apolares, que son chiquititas y por lo tanto pueden atravesar la bicapa fosfolipídica sin problemas. No necesitan proteína transportadora, no necesitan puerta. El alcohol etílico, etanol y el agua, que son moléculas polares, igual son pequeñas. Por eso que también pueden difundir con cierta facilidad a través de la membrana. Para el caso del agua en particular, el movimiento del agua a través de la membrana se llama osmosis. El movimiento del agua a través de una membrana biológica o una membrana artificial se llama osmosis. Y el agua se mueve siguiendo un gradiente de presión, de donde tengo más presión hacia donde tengo menos presión de agua. La urea también se mueve parcialmente, sí, no se mueve a través de la membrana sin necesidad de transportador, pero si yo tengo la glucosa o tengo iones con carga positiva o negativa, no puedo hacer la difusión simple, necesito tener una proteína transportadora. Por lo tanto, iones o moléculas con mayor peso molecular, con mayor tamaño, y que sean polares, necesitan obligatoriamente tener un transportador. No sé si se entendió esto, chicos, de que hay una fuerza o tendencia que impulsa a mover las sustancias de donde tengo más hacia donde tengo menos. O sea que si una sustancia se mete dentro de la célula por difusión, ¿sí? Entonces usted me dice, ya, ¿y esto me lo tengo que saber? Sí, pues, esto se lo tiene que saber. Tiene que saber que los gases, la urea, el agua y el alcohol etílico y los esteroides pueden hacer difusión simple. No sé si ustedes han... A ver, supongamos que hay una chica que se compra un parche anticonceptivo. Los parches anticonceptivos tienen hormonas sexuales y se lo coloca aquí en la piel, no sé, o aquí, no sé, cerca del sostén, no tengo idea. Entonces usted me dice, ¿cómo funciona un parche anticonceptivo? ¿Se han puesto a pensar? Tiene hormonas sexuales. ¿Qué está pasando ahí? Atraviesan la piel, pero no solamente atraviesan la piel, atraviesan las membranas. Las hormonas esteroidales son grasas, por lo tanto, y son chicas, por lo tanto, pueden atravesar las membranas biológicas. Profe, Por eso no hay que... Sí, dígame, escucho. todas las hormonas que tienen base en lípidos y proteínas pasan libremente por la membrana. Sí. Ah, Todas las ya. hormonas que tienen base Gracias. lipídicas pueden difundir libremente la membrana. Y esa es pregunta PTU. Porque si a usted le preguntan, ¿tiene usted hormona del crecimiento? O tiene, por ejemplo, insulina, que es una proteína, es una hormona proteica. Y tiene usted estrógeno, que es una hormona sexual femenina. Entonces le preguntan, ¿cuál de estas hormonas puede atravesar una membrana biológica? Entonces usted me tiene, esto se ha preguntado ya en la prueba PSU. No sé si la PTU, pero la PSU antigua, o la de hace un par de años se preguntaba esto. Entonces usted me dice que sí, que solamente los estrógenos pueden difundir a través de la membrana. Si yo me hago una crema con
insulina. No sé si ustedes saben por qué los diabéticos se tienen que inyectar. Ahora hay algunas tecnologías, pero ¿por qué en general, al menos, o la tecnología como inicial, el diabético tenía que inyectarse insulina? ¿Saben por qué? ¿Saben lo que pasa si yo a un diabético le doy una crema con insulina? O sea, como ya, hazte una friega y va a incorporar la hormona en tu cuerpo, ya que tú eres diabético, la necesitas, entonces hazte una friega con insulina. Eso no va a pasar, no va a pasar nada. Tiene que inyectársela a la sangre. En cambio, si yo le paso esteroides, ¿han escuchado hablar de los corticoides? Los corticoides, el cortisol, la cortisona, hay gente que lo inhala en puff, los que son asmáticos o asmáticas, o por ejemplo, si ustedes tienen un sarpullido, no sé, y se compran una crema y que tiene corticoides, se la echan así en la piel y se les quita el sarpullido o la inflamación. Los corticoides se pueden dar oral o se pueden dar tópicos. ¿Por qué? Porque son esteroides. Pueden difundir o atravesar las membranas biológicas. No sé si me siguen. Ya. Exactamente, muy bien. Ya, aquí, entonces, como les dije anteriormente, estamos hablando de difusión simple. Dentro de la difusión simple expliqué que estaba el movimiento del agua. ¿Sí? Difusión simple significa que usted mueve moléculas de donde tiene más hacia donde tiene menos, siguiendo una fuerza, una presión, una concentración. Para que haya difusión simple tiene que haber un gradiente o un diferencial de concentración entre el interior de la célula y el exterior de la célula, o entre el intracelular y el extracelular. Y usted mueve la sustancia. Por eso le hablé del ejemplo del parche anticonceptivo, que se coloca y las sustancias que están concentradas en el parche difunden a través de la piel y se distribuyen por todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la osmosis es un tipo de difusión simple, pero es para el caso del agua en particular. Y esto se ha preguntado históricamente en la prueba. Fíjense que el agua puede entrar o salir de la célula, pero cuando el agua sale en masa de la célula o entra en masa de la célula, ocurren fenómenos que hay que saberse para efectos PTU. Entonces, cuando ustedes tienen una deshidratación de la célula, que hace que la célula se seque, es porque el agua está saliendo de la célula hacia afuera. Y ese fenómeno está ocurriendo por osmosis. ¿Qué es lo que es la osmosis? La osmosis es el movimiento del agua a través de una membrana biológica o de una membrana artificial, como sea. Es el movimiento solo del agua. Es una membrana que solo permite el paso del agua. Yo no estoy hablando aquí ni de la sal, ni de los gases, ni nada. Estoy hablando solo del agua. El agua se mueve a través de una membrana, en este caso biológica. Entonces, si el agua sale de la célula, es porque hay un fenómeno de osmosis. Lo mismo que si el agua entra de la célula. Entonces, no sé si ustedes alguna vez, cuando eran chicos o chicas, eh, cuando uno es chico, por ejemplo, hace experimentos con los insectos o con los animales, con las babosas, por ejemplo, los caracoles. ¿Alguna vez ustedes le echaron sal a una babosa o un caracol? ¿Saben lo que le pasa si le echan sal a una babosa o un caracol? Como que se seca, se vuelve una pasa. Se muere de dolor, me dice que. Ya, sí, se arrepiente, sí, pues si los niños hacen eso. Por ejemplo, no sé, pues si les pasa una araña, no uno le dice las arañas son venenosas. Hay niños que, por ejemplo, agarran una araña y le sacan las patas. O a una cucaracha, y la mamá se pone a gritar como loca porque piensa que el bicho está cochino o la araña lo va a picar. Cuando uno es chico, como que no tiene mucha conciencia, entonces a los insectos los puede decapitar, no sé, a la lagartija le sacan la cola, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué pasa cuando a la babosa le echan sal? La babosa pierde agua en masa. ¿Por qué? Porque el agua se mueve de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. Esa es la definición más simple que les voy a dar y concreta para la gente que le cuesta. Voy a dar dos definiciones, la elegante o la abstracta, que es para la definición más ñoña o para la persona que quiere como filosofar más con esto. Y voy a dar la definición más concreta y simple, que es para las personas que tienen mala base y que les cuesta esto. Entonces la osmosis es el movimiento del agua. El agua se mueve
de donde tengo menos sal o menos soluto hacia donde tengo más sal o más soluto. El agua se mueve siguiendo hacia donde se encuentre la mayor cantidad de sal o soluto. El soluto es la sustancia que está disuelta en el agua. Profe, Entonces, si yo tengo... Y dígame. ¿qué pasa cuando tengo Escucho. mucha agua? O sea, las células como que, por decirlo así, revienta. ¿O como qué pasa? Exactamente, las células revientan cuando usted tiene mucha agua que entra a la célula. Y no ¿Está que bien? habíamos Lo que usted hablado dice. sobre que era como, se comportaba como fluido. Sí, pues la membrana es como un fluido, pero le dije que está anclada al citoesqueleto. Y si aumenta mucho la presión interna, igual la va a desestructurar. Igual se va a desestructurar, a pesar de ser fluida. Porque yo le dije que igual tiene cierto anclaje a proteínas integrales de membrana. ¿Se acuerda que le conté eso? Que está anclada igual a microfilamentos del citoesqueleto. Muchas gracias. Entonces, si usted aumenta mucho la presión interna, igual se va a desarmar. Cuando es demasiada la presión, por si no es tanto, no hay problema. Ya, entonces, vuelvo a repetir. La osmosis es el movimiento del agua de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. ¿Ya? Entonces la babosa o el caracol que se muere porque ustedes le echan sal es porque el agua sale en dirección hacia la sal y se deshidrata la babosa o en este caso la célula. Entonces aquí yo tengo una célula animal o glóbulo rojo. Si esta célula la coloco en un medio hipersalino o hipertónico o hipersalino, el agua sale de la célula, se mueve de adentro de la célula hacia afuera de la célula. Esto se llama crenación. En español, porque acá sale en inglés. ¿Ya? Esto se llama crenación. Crenación, ¿de acuerdo? Crenación es el movimiento del agua desde dentro de la célula hacia afuera de la célula, porque el agua se mueve donde tengo menos sal o soluto hacia donde tengo más sal o soluto. ¿Ya? Este fenómeno se llama crenación. La célula se deshidrata o se seca. No necesariamente se muere. Depende si es muy grande la salida de agua, pero se seca. Claro, es un peligro que usted tenga una baja en la concentración de una pérdida de agua masiva. Obviamente usted se va a traducir probablemente en un ataque cardíaco finalmente. No solamente una baja de presión arterial, sino que también el corazón se esfuerza mucho si es que tiene muy densa la sangre porque está como más espesa porque perdió mucha agua. Pero en el fondo, la idea al menos que entiendan es que si yo tengo una célula animal y la coloco en un medio hipertónico o hipersalino, como agua de mar, el agua sale de la célula, se mueve donde tengo menos soluto, donde tengo más soluto, y se seca. Y ese fenómeno se llama crenación y se lo tienen que aprender. Con la célula vegetal pasa lo mismo, pero la diferencia es que la célula vegetal, fíjense que la pared no le pasa nada. La pared se encuentra por fuera de la membrana, acuérdense. Entonces la célula se deshidrata, pierde agua, cuando usted la coloca en un medio hipersalino o hipertónico respecto a la célula. Hiper significa sobre, mucha concentración de sal. Yo estoy comparando aquí dos compartimientos, el compartimiento extracelular y el compartimiento intracelular. ¿Se fijan? Entonces, el compartimiento intracelular es hipotónico respecto del extracelular. Y el compartimiento extracelular es hipertónico respecto del intracelular. Usted me dice, profe, ¿qué significa hipo? Hipo significa debajo. Bajo o debajo de. Hiper significa sobre. Entonces, si la célula está en un medio hipertónico, es porque la célula es hipotónica respecto del medio extracelular. Usted me dice, ¿es un juego de palabras? Sí, pues es un juego de palabras y un trabalengua. Y si se los preguntan, ¿qué van a hacer? Tienen que aprendérselo igual. Porque si le ponen un trabalengua y usted no sabe interpretarlo, se va a equivocar. Entonces, la célula animal, cuando lo coloca en un medio hipersalino o hipertónico respecto a la célula, es porque la célula es hipotónica respecto del medio extracelular. Hipotónico significa que tiene menos concentración de sales o solutos.
Hipertónico significa que tiene mayor concentración de sales o solutos. Entonces el agua se mueve por osmosis desde dentro de la célula hacia afuera de la célula, porque el agua se mueve por difusión simple, por osmosis, donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal, o menos soluto hacia tengo más soluto. En el caso de la célula animal se llama crenación cuando ocurre este fenómeno, y en el caso de la célula vegetal se llama plasmólisis. 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 Y involucra la muerte de la célula vegetal, porque como se deshidrata y pierde agua, se produce un exceso de tensión cuando se achurrasca la célula, un exceso de tensión entre la membrana celular o plasmática y la pared, y eso hace que la membrana después se rompa o se raje. Por lo tanto, la célula siempre se va a morir por plasmólisis, la célula vegetal. Recuerden que aquí la célula animal no experimenta plasmólisis. La célula animal o el glóbulo rojo experimenta crenación. Es la célula vegetal la que experimenta plasmólisis. ¿Ya? ¿Van bien hasta el momento ahí? Sobre todo los que les cuesta. Sí, profe. Aquí en memoria, ojo, aquí en memoria. Si alguien me dice, profe, esto nunca lo he visto, o si usted lo ha visto, es lo mismo, se lo aprende de memoria. Una célula animal o glóbulo rojo en un medio hipertónico experimenta crenación, se lo aprende de memoria. Crenación igual hipertónico y plasmólisis igual hipertónico, pero le coloca entre paréntesis vegetal. Solamente estoy pidiendo que hagan asociación. Asocien términos. ¿Lo entienden o no? Lo ideal sería que lo entendieran ya, pero el que no lo entiende porque tiene vacío, y yo estoy hablando de esto y ya lo entiende más o menos, se lo aprende de memoria. ¿Ya? Cuando yo coloco una célula animal en un medio hipotónico, o sea, por ejemplo, agua destilada, hipotónico respecto a la célula, eso significa que tiene menos sal el extracelular que el intracelular, que tiene más sal. Por lo tanto, el agua va a entrar, porque el agua se mueve por osmosis donde tengo menos soluto o menos sal hacia donde tengo más sal o más soluto. En este caso va a ocurrir un fenómeno que se llama citólisis, donde el agua entra en masa dentro de la célula animal, la célula se hincha y explota o revienta como un globo. Ya, voy a explicarle, aquí me pregunta aquí Mauda, no, la sal no entra a la célula, Mauda. Aquí la sal no se mueve, la osmosis es solo agua. La osmosis es solo agua, aquí la sal no tiene pito que tocar aquí, no tiene ni parte ni suerte aquí en lo que estamos diciendo. La sal no se mueve. Yo estoy diciendo que usted coloca una célula en un medio con mucha sal o en un medio con poca sal, pero la sal no se mueve, lo que se mueve es solo el agua. Al menos para esto que estoy viendo ahora, ¿se entiende? Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que usted se aprenda que cuando coloca una célula animal en un medio hipersalino o hipertónico, el agua se mueve del intracelular al extracelular por osmosis, porque el agua se mueve de menos sal hacia donde tengo más sal. Y el fenómeno que se va a ocurrir se va a llamar crenación. En el caso de la célula vegetal, cuando usted la coloca en un medio hipersalino o hipertónico respecto a la célula va a ser hipotónica respecto al extracelular. Cuando usted coloca una célula vegetal que tiene pared en un medio hipersalino, el agua sale hacia afuera, igual como ocurría con la célula animal, pero el fenómeno aquí se llama plasmólisis e involucra la muerte de la célula vegetal. Luego, si usted coloca una célula animal en un medio hipotónico o con baja concentración de sales, hipotónico respecto de la célula, o sea que la célula sería hipertónica o hipersalina respecto del extracelular, cuando usted coloca una célula animal o glóbulo rojo en un medio hipotónico de agua destilada, el agua entra en masa a la célula, porque se mueve donde tengo menos soluto hacia donde tengo más soluto o más sal. Por lo tanto, el agua entra en masa, la célula se hincha y explota. Y eso se llama citolisis. La célula se lisa. Citolisis. Lisis significa en griego ruptura. Entonces, una célula o glóbulo rojo en un medio hipotónico experimenta citolisis. En cambio, una célula vegetal en un medio hipotónico de agua destilada experimenta turgencia. No hay muerte, porque el agua entra en masa hasta cierto punto, ya que hay una pared y la pared es rígida, es de celulosa. Entonces la pared impide que la célula se siga hinchando. Le pone un límite a la expansión. Así que el agua ya no puede seguir entrando después de un cierto nivel. Así que a la célula no le pasa nada. Se llama turgencia, aumenta su presión, pero no pasa nada grave. Entonces,
Célula animal en un medio hipertónico se llama crenación. Célula animal en un medio hipotónico experimenta citólisis. Célula vegetal en un medio hipertónico experimenta plasmólisis. Y célula vegetal en un medio hipotónico o de agua destilada, o sea, agua pura, experimenta turgencia. Y eso se lo aprenden de memoria. ¿Se entendió más o menos? Chicos y chicas. Sí, profe. Y profe, Ya, la versión elegante, no sé si sea prudente decirla. Voy a tirar una así como... Ya, la versión elegante dice, el agua se mueve de donde tengo mayor presión de agua o mayor presión hidrostática hacia donde tengo menor presión de agua o menor presión hidrostática. Esa sería la versión elegante, ¿sí? Y la versión elegante dice que la osmosis, en el fondo, el movimiento de esta agua que está ocurriendo porque en el fondo existe una relación directa, inversamente proporcional entre la presión osmótica o la presión de solutos y la presión hidrostática o la presión de agua. Entonces usted me dice, me dejó ahí, profe, es que, insisto, para efectos PTU o DEMRE necesitan la versión simple, que es el agua se mueve por osmosis a través de una membrana impermeable al soluto, pero solo permeable al agua, de donde tengo menos sal hacia donde tengo más sal. Y con eso, chao, están listos. No tienen más que saber. Pero si buscamos la versión correcta de osmosis o no, más elegante, ya ahí me tengo que meter a otros temas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría...? Ya estamos ya cerrando ya, por un tema de tiempo, chicos, ya estamos cerrando. A ver, no alcancé a ver transporte activo, po. Lamentablemente, no alcancé a ver transporte activo. No alcancé a ver transporte activo, tampoco alcancé a ver ejercicios de osmosis, no alcancé, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es que la próxima clase voy a traerles ejercicios de osmosis, ejercicios de EMRE, y les voy a terminar de ver transporte, y para eso tengo que mostrarles también ejercicios de EMRE, PTU o PSU, ¿ya? Para que vean cómo se pregunta esto en concreto, y con eso terminaríamos transporte y podríamos pasar recién a enzimas o metabolismo, y de ahí nos estaría faltando ciclo celular, ¿ya? O sea, mitosis y meiosis. Ya no hay de qué, entonces cuídense y lo vamos a dejar hasta aquí, lamentablemente, ya por un tema de tiempo. ¿Ya? Así que ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya, muchas gracias, Gaby. Gracias, Francisca. Gracias a todos, a todas y todos por participar. Un gusto haber estado con ustedes y poder ayudarles. ¿Ya? No se olviden de participar en las tutorías si pueden, porque ahí hacen revisión de ejercicios que yo le mando en muchos casos a los tutores o que ellos descargan de los DEMRE. Así que aprovechen esa opción. ¿Ya? Ahí ustedes ven cuál les acomoda. ¿Ya? Así que eso, cuídense y ánimo. Y acuérdense de Chao, contarle esta profe, opción a la gracias, que gente que esté lo pueda bien. necesitar. Ya, chao, que estén muy bien, cuídense. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, nos Chao, vemos. profe, gracias. Ya, no hay de qué. Chao, chao. Gracias, profesor. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao, Catherine. Chao, chao.